un vídeo de estadística en el que vamos a calcular las medidas de posición, como son mediana, cuartiles, deciles y percentiles. Por último, calcularemos también el diagrama de caja de bigotes. ¡Comenzamos! Bueno, vamos a comenzar, como hemos dicho en la introducción, calculando una serie de medidas de posición. Lo primero que quiero hacer es dedicar este tutorial al chico que me envió este ejercicio a través de Facebook. Se llama Daniel Vances. Bueno, pues vamos a comenzar. Aquí nos dice el ejercicio que los siguientes datos representan la evaluación de los latidos cardíacos de un grupo de 30 personas después de hacer cierta actividad física. Aquí los tenemos y entonces lo que nos pide es que de estos datos calculemos mediana, cuartiles, deciles y percentiles, así como luego su interpretación de estos datos, que es lo que significan, claro. Y por último también tenemos que calcular el diagrama de caja de bigotes, que también quisiera explicar luego al final para qué se usa, qué utilidad tiene. Bueno, antes de comenzar, lo primero que tenemos que hacer es agrupar estos datos que están en distribución discreta, así datos sueltos, agruparlos en intervalos, porque es más fiable y más recomendable a la hora de realizar todos estos cálculos de las medidas de posición. Y eso transformación de distribución discreta a continua, es decir, de datos sueltos a datos agrupados por intervalos, se hace a través de la regla de Sturges. La regla de Sturges sirve para calcular cuántos intervalos tenemos que agrupar. Es conveniente agrupar estos datos que nos han dado, estos 30 datos que nos han dado aquí en distribución discreta, para pasarlo a continuo. Bueno, pues vamos a comenzar. Para comenzar, lo que tenemos que hacer es aplicar directamente la fórmula de la regla de Sturges. La regla de Sturges nos dice que el número de intervalos K que en los que tenemos que repartir estos 30 datos es igual a 1 más 3,322 por el logaritmo de la cantidad de datos que tengamos, que como hemos dicho son 30. Pues aplicando esa fórmula con la calculadora hacemos esta operación y nos da en total 5,9 aproximadamente, es decir, habrá que realizar 6 intervalos. Bueno, una vez que ya tenemos claro que son 6 intervalos, lo siguiente es calcular la amplitud de los mismos. Lo primero que tenemos que calcular es el rango de los datos. El rango se calcula restando la x máxima, que es 110, menos la x mínima, que es 58, dando un rango inicial de 52 unidades. 110 menos 58. Bien, una vez que ya tenemos dicho rango, ahora sí podemos calcular la amplitud inicial que van a tener los intervalos, y para lo cual lo único que tenemos que hacer es dividir ese rango obtenido, que era 52, entre los 6 intervalos que obtuvimos con la regla de Sturges. Como nos da esa división 8,69, quiere decir que cada intervalo tendrá una amplitud de 9 unidades. Bien, pero ahora hay que calcular el nuevo rango que una vez que ya tenemos 6 intervalos de 9 unidades de amplitud. Evidentemente 9 por 6 nos da 54, y aquí nos da una amplitud de 52. Vemos que hay una diferencia, hay un exceso entre un rango y otro. Ese exceso calculado, evidentemente solo hay que restar ambos, nos da 2 unidades. Y esas 2 unidades hay que repartirlas entre los límites inferior y superior. Es decir, inicialmente le vamos a restar 1 al inferior y le vamos a sumar 1 al superior, como para ampliar el rango y para que quepan todos los datos que nos daba el ejercicio. Con lo cual nos va a quedar de la siguiente manera: la nueva x mínima va a pasar a ser 57 y la nueva x máxima va a pasar a ser 111. Insisto, esos dos de exceso que hay entre el rango original y el nuevo rango se los repartimos, uno al inferior y otro al superior. Bien, entonces lo que ocurre aquí es que, para corregirlo bien, para que no haya dudas y que los datos sepamos en todo momento a qué intervalo pertenecen, lo ideal es restarle medio punto
a los datos a la máxima y a la mínima, restarle o sumarle medio punto. Entonces esto se hace de la siguiente manera. Aquí en este caso, si nos damos cuenta, todos los datos, hay más datos pequeños que grandes. Es decir, hay una densidad más alta aquí en los datos que van de la mitad hacia atrás, por decirlo de una manera, de los 80 hacia atrás, que de los 80 y tantos para adelante. Entonces, lo que tenemos claro, básicamente el resumen sería así. Inicialmente teníamos un rango inicial de 58 a 110, que eran los datos máximos y mínimos de esta distribución. Luego lo ampliamos repartiendo el exceso que había de dos unidades, uno hacia atrás y uno hacia adelante, lo que hemos hecho aquí arriba. Y realmente ahora lo que tenemos que hacer para que no haya dudas es desviar medio punto arriba o abajo estos datos con el fin de que cuando vayamos a colocar uno de estos datos sepamos inequívocamente a qué intervalo pertenecen. Entonces eso lo vamos a hacer en este caso echando hacia atrás medio punto tanto en el lado inferior como en el lado superior. Y entonces los datos los vamos a distribuir desde 56,5 en adelante de 9,9, que será la amplitud, hasta llegar a los 110,5. Entonces los intervalos se nos van a quedar del siguiente modo. El primer intervalo de 56,5 a 65,5, el siguiente de 65,5 a 74,5, el siguiente de 74,5 a 83,5 y así sucesivamente hasta llegar al final. No quiero leerlos todos para no hacerme pesado. Y entonces ahora, ¿de dónde sacamos esta frecuencia? Pues sencillamente de mirar aquí en la tabla y ver cuántos datos corresponde cada intervalo. Entonces el primer intervalo vemos que va de 56,5 a 65,5. Por lo tanto, vamos a representarlos de color rojo. Estos cuatro datos, el 58, el 60, el 62 y el 64, corresponden a ese intervalo. Al intervalo que va de 65,5 a 74,5, pues le incluiremos estos tres datos, que son el 68, el 70 y el 74. Al intervalo que corresponde de 74,5 a 83,5 hay 7 datos que son respectivamente todos estos. 75, estos dos veces 76, el 80 y los 382 que había. Bien, bueno, pues ahora continuamos. Este es el intervalo más que tiene más datos, el que va de 83,5 a 92,5 y ese le corresponden estos 11 datos, todos estos que van aquí de color verde. Tenemos el intervalo que va de 92,5 a 101,5, que corresponden estos cuatro datos, que son el 94, estos 395. Y en el último intervalo, que va solo de 101,5 hasta 110,5, solo va el último valor, que es de 110. Así, de esta forma creo que queda claro cómo lo hemos distribuido. Si queréis os hago un pequeño resumen para que os quede claro. Hacemos regla de Strungen y nos da que hay que hacer 6 intervalos. Calculamos el rango inicial, restando mayor menos menor, nos da 52. Calculamos la amplitud con esos dos datos, con el rango y con los intervalos, dividiendo ambas cantidades, nos sale que cada amplitud de intervalo tiene que ser de 9 unidades. Calculamos el nuevo rango multiplicando los intervalos por la amplitud que tiene cada uno, sale 54. Repartimos el exceso de tal forma que estas dos unidades, primero las hemos repartido inicialmente uno arriba y otro abajo, de los datos máximo y mínimo inicial, y luego lo que hemos hecho es acoplarlo un poquito, cargándolo un poquito hacia la izquierda, hacia el lado del inferior, porque había datos más pequeños que grandes, y poniéndolo siempre en decimal, así en coma, como en medio punto desplazado hacia la izquierda, para que a la hora de situar cada uno de estos datos no tengamos duda a qué intervalo corresponde. Por último, hemos hecho el recuento de qué datos corresponde a cada intervalo. Y ya tenemos la tabla con los intervalos y su frecuencia absoluta correspondiente. Bien, espero que os haya quedado claro. Bueno, pues una vez que hemos terminado de ya transformar una variable discreta en una variable continua, vamos a hacer los cálculos, a completar la tabla de frecuencias y ya a contestar todas las preguntas que nos hacía este ejercicio. La tabla se completa de la siguiente forma. Aquí hemos puesto los intervalos, aquí hemos calculado, ahora que diré cómo lo hemos hecho, la marca de clase. Luego hemos puesto aquí las frecuencias absolutas, que son las que obtuvimos haciendo el recuento de los datos y repartiéndolos entre sus correspondientes intervalos. Y luego vamos a calcular la frecuencia acumulada, que ahora os diré cómo se hace. Vamos a comenzar por la marca de clase. La marca de clase, la X u Y, es el punto medio de cada intervalo. Y entonces eso se hace de una forma muy simple. Se suman los extremos del intervalo y se divide entre 2.
Por ejemplo, 56,5 más 65,5 entre 2 da un total de 61. Y esa sería la marca de clase del primer intervalo, la X u Y del primero. Y así con todos los demás. Con el segundo pues sería 65,5 más 74,5, todo ello entre 2, que da un resultado de 70. Y continuaríamos así hasta el final, hasta hacer la última, que sería de 101,5 a 110,5, sumamos, dividimos por 2 y nos da 106. Todas las demás se hacen igual. Bueno, no las he puesto todas para no hacerlo pesado, porque ya la habéis pillado, es bastante sencillo. Y ahora también os tengo que explicar cómo se calcula la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada se saca a partir de la frecuencia absoluta de una forma muy sencilla. El 4, que es el primer valor de la frecuencia absoluta, se repite aquí. Y entonces a este 4 se le va sumando el 3, que nos daría 4 más 3, 7. A este 7 se le sumaría este 7, 7 más 7, 14. 14 más 11 nos daría 25. 25 más 4 nos daría 29. Y 29 más 1 nos da 30. Sé que está bien porque este 30 coincide con el número total de datos que daba el problema. Bien, ¿lo habéis entendido? Se va acumulando de esta forma. Bueno, pues una vez que ya tenemos la tabla de frecuencias terminada, ya podemos calcular el primero de los datos que nos pidió el ejercicio, que era la mediana. Como la mediana, que sepáis que está en el punto medio de los datos, está al 50%. Es aquel que divide el 50% de los valores más bajos de los más altos. Y para calcularla, vamos a aplicar la misma fórmula que vamos a utilizar posteriormente para deciles y percentiles y cuartiles. Todo se hace con la misma. La fórmula nos dice lo siguiente. La mediana es igual al límite inferior del intervalo al que pertenezca dicha mediana más la amplitud por el valor total de datos entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior al intervalo en el que se encuentre dicha mediana partido por su frecuencia absoluta. Dicho de esta forma parece un poco lío, pero ya veréis cómo es bastante sencillo y lo pilláis muy rápido. Voy a intentar explicarlo poco a poco con el ejemplo, en este caso, de la mediana. Mirad, lo primero que tenemos que calcular y saber es con qué intervalo vamos a trabajar. Y para averiguarlo, la primera operación que hay que hacer es n entre 2. Esta n, que era el número total de datos, entre 2 nos da 15. Y este 15 hay que buscarlo en la columna de la frecuencia acumulada. Pero hay que buscarlo siempre un valor igual o mayor. Entonces el valor correspondiente mayor a 15 es este 25. Con lo cual, este es el intervalo, este que he destacado aquí de color blanco, es el intervalo con el que vamos a trabajar. Entonces, todos estos datos que ponía en la fórmula los extraeremos teniendo en cuenta que este es el intervalo donde se encuentra la mediana. Su límite inferior es donde empieza. ¿Y dónde empieza este intervalo? Pues está claro, empieza en 83,5. Más la amplitud del intervalo, recuerdo que era 9, lo hicimos en el apartado anterior. La n entre 2 lo hemos hecho aquí arriba y daba 15. Le tenemos que restar la frecuencia acumulada anterior a la del intervalo en el que se encuentra la mediana, y la de la anterior era 14, ¿lo veis aquí encima? Y todo ello va dividido entre la frecuencia absoluta de ese intervalo donde se encuentra la mediana, y esa frecuencia absoluta vale 11. Y entonces, esta operación, que la he hecho con la calculadora directamente, tengo que explicaros que el orden está claro. Primero hay que hacer esta resta, que daría 1, dividirlo entre 11, y ese resultado primero multiplicarlo por 9 y lo último sumarle el 83,5, porque si no, no saldría bien. Y entonces el resultado total de esta operación es 84,32. Ese sería el valor de la mediana. Entonces, ¿qué representa esa mediana? Pues vamos a hacerlo de una forma gráfica para que se vea claro. Como hemos dicho que la mediana se encuentra en el 50%, redondeando estas 84,32 pulsaciones, se quedan 84 pulsaciones, esas 84 pulsaciones es las que ha obtenido la persona que tiene el 50% de personas de ese grupo con menos pulsaciones que él y el 50% con más pulsaciones que él. Digamos que él es el que de esas 84 pulsaciones delimitan la mitad de los datos. La mitad son inferiores y la otra mitad son superiores. ¿Ha quedado claro? Bien, pues vamos a terminar de ver ahora el primero de los cuartiles. El primero de los cuartiles, lógicamente, se encuentra al 25%, porque es como si dividiéramos en 4 partes todos los datos y tomáramos el primero de esos cuartos. Entonces se calcula con la fórmula muy parecida a la de la mediana, pero adaptándola un poquito. Aquí os dais cuenta que antes ponía n entre 2 en el caso de la mediana, pues en el caso del primer cuartil es n entre 4.
Y entonces para averiguar con qué intervalo vamos a trabajar, vamos a hacer la misma operación que antes. Calculamos el entre 4, nos da 7,5. Este 7,5 hay que buscarlo mayor o igual en esta columna de la frecuencia acumulada, y como el inmediatamente superior a 7,5 es 14, vamos a trabajar con este intervalo. Y entonces el primero de los cuartiles sería, el límite inferior de ese intervalo sería 74,5, más la amplitud de cada intervalo, que hemos quedado que es 9, por 7,5, que es lo que daba de resultado en entre 4, le restamos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la de donde se encuentra el primer cuartil, que en este caso es este 7 de aquí arriba, y lo dividimos todo entre la frecuencia absoluta de ese intervalo, que también casualmente es 7. No confundáis este 7 con este. Este es el de aquí arriba, el de la frecuencia acumulada anterior a donde se encuentra el primer cuartil, y este es la frecuencia absoluta del intervalo con el que estamos trabajando. Hacemos la operación en el mismo orden que os he dicho antes, restamos, dividimos, multiplicamos y lo último ya la suma, dando en total 75,25. Entonces el primero de los cuartiles, que como hemos dicho se encuentra aquí al 25% de la distribución, ese cuartil vale 75, al ser redondeando, claro. Entonces 75 pulsaciones son las tiene la persona que sus pulsaciones son superiores solo al 25% de todos los datos e inferiores al 75% restante. Claro, si hay un primer cuartil y esta era la mediana, pues es que habrá también un tercer cuartil. El tercero de los cuartiles es el cuartil que se encuentra al 75%, como he dicho, y para calcularlo se aplica la fórmula muy parecida a la del primero, solo que varía que en vez de n entre 4 como antes, ahora será 3 por n entre 4, y esta es la operación que hay que hacer. Bueno, pues vamos a aplicar la fórmula. Primero hacemos esa operación para ver con qué intervalo vamos a trabajar, y 3 por 30, que valía n entre 4, da un total de 22,5. Lo buscamos en esta columna mayor o igual a 22,5, evidentemente está este 25, y ese es el intervalo con el que vamos a trabajar. Bueno, pues el límite inferior de ese intervalo es 83,5, más la amplitud de ese intervalo, que es 9, por 3n entre 4, que daba 22,5, como hemos hecho ahí arriba. Le restamos el 14, que es la frecuencia acumulada anterior a donde se encuentra ese tercer cuartil, y lo dividimos por el 11, que es la frecuencia absoluta de ese intervalo. Haciendo la operación, insisto, restamos, dividimos, luego multiplicamos por 9, lo último sumar el 83,5, nos da 90,45. Si lo representamos gráficamente, que estaría colocado ese del tercer cuartil aquí, al dar 90,45, redondeando serían 90 pulsaciones, quiere decir que 90 pulsaciones son las que tiene la persona que sus pulsaciones son superiores al 75% de todos los demás e inferiores solo al 25% de todos los datos que nos daba el ejercicio. Eso es lo que significa el tercer cuartil. Vamos ahora a calcular los deciles. Colocamos la tabla y comenzamos. El decil que nos pide primero es el decil 6. El decil sexto se encuentra al 60% de la distribución. Entonces, para calcularlo aplicamos una fórmula muy parecida a la de la mediana, muy parecida a la de los cuartiles. Lo que pasa es que al ser un decil se divide por 10, y puesto que nos está pidiendo el sexto, multiplicamos la n por 6, así de simple, es lo único que va variando. Entonces volvemos a hacer esta operación primero aparte para ver con qué intervalo vamos a trabajar, y claro, nos da un valor de 18. Ese 18, al buscarlo en la columna de la frecuencia acumulada, al inmediatamente superior es este 25, con lo cual aquí es el intervalo donde se encuentra el sexto decil. Aplicamos la fórmula, como siempre, el límite inferior de ese intervalo 83,5, más amplitud 9 por 6n entre 10, que dio 18, menos la frecuencia acumulada anterior, que vale 14, dividido entre su frecuencia absoluta, que era 11. Hacemos la operación correspondiente en el orden que siempre estoy diciendo, dando 86,77. Entonces el sexto decil se encontraría aproximadamente, como es el 60%, pues más o menos por aquí. Y redondeando, como ha dado 87 pulsaciones, quiere decir que 87 pulsaciones son las que hay que tener para ser superiores al 60% de todos los datos e inferiores a los otros 40, evidentemente. Bueno, pues vamos a ver, pedí otro decil más, que es el octavo. El octavo, lógicamente, estará al 80%.
y entonces pues yo es aplicar de nuevo la fórmula. La colocamos aquí, ponemos la diferencia que hay, que es que en vez de 6 son 8, pero todo lo demás se hace exactamente igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero esta operación fuera, como da de resultado 8 por 30 entre 10 da 24, ese 24 se busca mayor o igual en la columna y por lo tanto nos vamos a ir aquí al 25. ¿Y qué ocurre? Que pues aplicando la fórmula nos va a quedar del siguiente modo, es decir, octavo igual a 83,5, que es donde empieza, más la amplitud, que eran 9, por 24, que es lo que dio 8 por n entre 10, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 14, dividido entre su frecuencia absoluta, que es 11. Hacemos la operación, al dar 91,68, este octavo decil, que se encontrará pues un poquito después del 75, del tercer cuartil, son 92, redondeando, 92 pulsaciones, que tiene la persona, que es superior, sus pulsaciones son superiores al 80% de todos los datos y solo inferiores al 20%. Bueno, pues vamos ahora a calcular lo siguiente, que serían los percentiles. Los percentiles, como su nombre indica, va a dividir entre 100. Y entonces vamos a ver qué percentiles nos pide el 35. Entonces la fórmula correspondiente pues sería esta. Si veis la modificación sencilla, al ser percentil se divide por 100 y puesto que nos pide el 35, pues sería multiplicar 35 por n. Y ya procedemos igual. Primero calculamos el intervalo al que pertenecerá este percentil 35 y para ello hacemos 35 por 30 entre 100, que da un total de 10,5. Buscamos superior a 10,5 y vemos que es este 14, por lo tanto es esta marca de clase, esta clase es donde se encontrará el percentil 35. Aplicamos la fórmula y quedaría percentil 35 igual a 74,5, que es donde comienza, más 9, que es su amplitud, por la operación de 35 por n entre 100, que dio como resultado 10,5, menos los 7, que son la frecuencia acumulada anterior a dicho intervalo, y dividido entre 7, que es la frecuencia absoluta propia. Bueno, pues esta operación al dar 75 nos está diciendo que el percentil 35, que obviamente andará más o menos por aquí, vale 75 pulsaciones. ¿Qué quiere decir? Que 75 pulsaciones en la persona, son las que tiene la persona con unas pulsaciones superiores solo al 35% de toda la distribución e inferiores al 65% restante. Bien, por último también pide otro percentil más, que era el 90. Pues hacemos igual. El percentil 90, ponemos la fórmula y claro, lo que variará, que al ser el 90, pues será 90 por n entre 100. Y procedemos exactamente igual. Primero hacemos esa operación, nos da 27, con lo cual ya sabemos que al ser 27 tenemos que al buscar el inmediatamente superior en la columna, nos vamos a ir a este intervalo al que va de 92,5 a 101,5. Bueno, pues con este intervalo con el que vamos a trabajar y comenzamos poniendo el límite inferior, que es 92,5, más la amplitud, que eran 9, por esta operación que dio como resultado 27, le restamos la frecuencia acumulada anterior, que es 25, y dividimos por su frecuencia absoluta correspondiente, que eran 4. Hacemos la operación y da 97 justo. Pues bien, entonces quiere decir que 97 pulsaciones es las que tiene la persona con unas pulsaciones superiores al 90% de toda la distribución y solo inferiores al 10% restante. Espero que lo hayáis entendido, que la fórmula al principio parecía muy aparatosa, pero si os dais cuenta es muy sencilla de entender. Siempre hay que trabajar con la columna esta de la frecuencia acumulada para ver en qué intervalo de qué intervalo tenemos que extraer los datos. Bueno, pues vamos a ir terminando ahora, nos toca sacar el diagrama de caja de bigotes. El diagrama de caja de bigotes es muy sencillo. Primero colocamos en una línea recta los valores menor y mayor que nos han dado aquí. Primero el mínimo y luego el máximo. El mínimo recuerdo que era 58 y el máximo era 110. Luego sustituimos en ella los cuartiles, hay que situar los cuartiles y la mediana para formar la caja. Los cuartiles y la mediana. La mediana era el 84. Todos estos datos están extraídos a lo largo de las anteriores diapositivas. El primer cuartil era 75 y el tercero era 90. Pues bien, uniendo el tercero con el primero así, hacemos el recuadro y ya tenemos la caja. Esta sería la caja de esta distribución.
Ahora vamos a calcular los bigotes. Para calcularlo, lo que mide cada uno de los dos bigotes, el de la derecha y el de la izquierda, primero calculamos una cosa que se llama el rango intercuartílico. El rango intercuartílico es ver la distancia que hay entre los dos cuartiles. Ese rango es Q sub 3 menos Q sub 1. Entonces, restando aquí serían 90 menos 75 y entonces este rango en este caso vale 15. Lo que hacemos ahora es ese rango intercuartílico multiplicarlo por una constante que siempre es la misma, es 1,5. Y eso nos va a dar qué longitud tiene que tener cada uno de los dos bigotes. Entonces nos va a dar haciendo esa operación 1,5 por este rango, nos da 22,5. 22,5 es la longitud que tiene cada uno de los dos bigotes. Es decir, de aquí hacia atrás y de aquí en adelante, eso es lo que tienen que medir, lo que tienen que abarcar. Bien, entonces ahora vamos a calcular la longitud de los dos bigotes y lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Al primer cuartil, que era 75, le restamos 22,5 y nos da en total 52,5. Hasta ahí es donde hay que llegar. Como el valor más pequeño era 58, eso quiere decir que este bigote es incluso más largo, con lo cual este lado de la izquierda están todos los datos cubiertos por este bigote. No hay ningún valor atípico que se salga de ese bigote. Si imaginaros que el valor más pequeño hubiera sido 51, entonces sí habría que marcar como que ese valor queda fuera del bigote y ese valor es atípico, digamos que es demasiado pequeño para el resto. Pero aquí, como llega el bigote izquierdo abarca hasta 52,5, el 58, que era el valor más pequeño, por supuesto que está incluido. Vamos a ver lo que ocurre en el lado derecho. El bigote derecho, que es 112,5, 90 más 22,5, también incluye el 110, que era el valor incluso muy grande, que era ligeramente sospechoso de no pertenecer a la distribución. Pues sí, por poco, pero sí lo abarca este bigote derecho, puesto que este bigote derecho llega hasta el 112,5 y estos solo son 110. Bien, entonces todos los valores, desde el más pequeño hasta el más grande, están incluidos en el diagrama de caja y bigotes. Espero que lo hayáis entendido, chicos. Este tutorial, como ya he dicho, quiero dedicárselo de nuevo para que quede constancia a un chico de Perú llamado Daniel Vances, que por Facebook me lo envió para que intentara explicárselo. Bueno, pues espero que os haya venido bien a vosotros también. Un saludo y nos vemos en el próximo tutorial.